En el año 1604, en el dojo de Yoshioka, a las afueras de Kioto, un maestro anciano sostenía una taza de té vacía frente a su mejor estudiante. «Dime», dijo el maestro en voz baja, «¿qué ves?». El estudiante apenas pudo ocultar una sonrisa. Llevaba 4 años entrenando. Conocía cada técnica, cada forma, cada posición de la espada. «Veo una taza vacía, maestro, lista para recibir». El maestro lo miró durante un largo silencio. «Estás equivocado». El estudiante frunció el ceño. «¿Cómo puedo estar equivocado? La taza está vacía». «La taza está vacía», dijo el maestro, «pero tú no». El maestro giró lentamente y caminó hacia la ventana. No puedes llenar lo que ya crees lleno. No puedes aprender lo que ya crees saber. La taza más peligrosa no es la vacía, es la que parece vacía, pero está llena de lo que crees que ya sabes. Ahora mismo, tú estás haciendo lo mismo. No con una espada, no en un dojo, pero en tu trabajo, en tus relaciones, en cada área de tu vida donde llevas tiempo, crees que ya sabes suficiente. Y esa creencia es lo que te impide crecer. Los samurái tenían un nombre para el antídoto. Lo llamaban Shoshin, la mente del principiante. ¿Estás listo para aprender lo que los samuráis sabían sobre cómo dominar cualquier cosa? Entonces quédate, porque lo que viene va a cambiar la forma en que te enfrentas a todo. Año 1604, provincia de Yamashiro, Japón feudal. El dojo de maestro Yamamoto no era el más grande de la región, tampoco el más famoso, pero quienes lo conocían decían que era el más honesto. Sus paredes de madera no ocultaban nada, ni la suciedad del suelo de tierra, ni el sudor en las vigas, ni la verdad de los hombres que entrenaban dentro. Kenji tenía 19 años. Y Kenji era, sin duda alguna, el estudiante más talentoso que el dojo había visto en una generación. Sus pies se movían como agua. Su espada de madera, el boken, cortaba el aire con una precisión que hacía que los estudiantes más veteranos se detuvieran a mirar. Había aprendido en 3 meses lo que a otros les llevaba 1 año. En 6 meses ya corregía a estudiantes que llevaban el doble de tiempo. Ese era su talento. Y ese era también su veneno. Aquella mañana de otoño, el dojo olía a madera húmeda y a incienso frío. Un visitante había llegado desde Edo, Ryu, estudiante de otro maestro, conocido en 3 provincias por su velocidad con el boken. Venía a entrenar, decían, pero todos sabían lo que era en realidad. Venía a medir. Kenji lo vio entrar y sintió algo encenderse en su pecho. No miedo, certeza. Esa clase de certeza que se siente como fortaleza, pero que en realidad es fragilidad disfrazada. Se enfrentaron en el centro del dojo. Los primeros intercambios fueron rápidos. Kenji dominaba, Ryu retrocedía. Los estudiantes observaban en silencio. Entonces, algo cambió. Ryu adoptó una postura que Kenji no reconoció. Algo distinto, algo que no estaba en ninguna de las formas que Kenji había memorizado. Y Kenji hizo lo que hacen los que creen que ya saben todo. Descartó lo que no entendía. Eso no es una técnica real, pensó. Es improvisación de alguien que no sabe lo suficiente. 3 intercambios después, el boken de Ryu golpeó el costado de Kenji con una precisión que le quitó el aire. Kenji cayó de rodillas. El dojo quedó en silencio absoluto. No fue el golpe lo que dolió más. Fue el momento en que levantó la vista y vio a los estudiantes mirándolo. Y en sus ojos leyó algo que nunca había visto dirigido a él. Duda. Maestro Yamamoto había observado todo desde el fondo del dojo. Sentado con las manos sobre las rodillas, inmóvil como una roca en un río. Cuando el silencio se hizo insoportable, habló. Kenji. Solo eso. Solo su nombre. Kenji se levantó y se acercó. Las mejillas le ardían. ¿Por qué perdiste?, preguntó el maestro. Kenji apretó la mandíbula. Fue suerte. Usó una técnica irregular. Si volvemos a... Eso no es lo que te pregunté. Silencio. Te pregunté por qué perdiste.
Kenji buscó las palabras. Me distraje. El maestro lo miró durante un momento largo sin parpadear. No, dijo. Perdiste porque ya no eres un principiante. Y eso es el problema más grave que existe. Esa noche, Kenji no pudo dormir. Se quedó tumbado mirando el techo de su cuarto en el dojo, escuchando el viento entre las tablas. Repasó el duelo una y otra vez. Buscó el error técnico, buscó el fallo en su postura, buscó la excusa. Pero cada vez que llegaba al momento justo antes de caer, recordaba esa postura de Ryu, esa postura que había descartado sin siquiera considerarla, y se preguntó cuántas veces más había hecho lo mismo sin darse cuenta, cuánto había dejado de aprender porque ya creía saber, cuánto había perdido antes de esta derrota sin ninguna derrota visible que le avisara. Algo en él se rompió esa noche, no de manera dramática, no con lágrimas ni con rabia. Se rompió de la manera en que se rompe el hielo en primavera, silenciosamente, desde adentro. Y en esa grieta entró algo nuevo, una pregunta. ¿Qué pasaría si volviera a empezar desde cero? No sabía todavía lo que eso significaba. No sabía todavía el nombre que el maestro tenía para esa pregunta. Pero tomó una decisión en ese momento, en la oscuridad de su cuarto, con el viento pasando entre las tablas. Lo encontraría, costara lo que costara. Al día siguiente, antes del amanecer, Kenji encontró al maestro Yamamoto en el patio trasero del dojo. El maestro estaba barriendo. No había nada inusual en eso, salvo que el patio ya estaba limpio. Las hojas de la noche anterior habían sido recogidas. El suelo de tierra apisonada no tenía polvo visible. Y sin embargo, el maestro barría con la misma concentración con que habría enfrentado a un oponente armado. Kenji se quedó observando desde la puerta. Después de un momento, el maestro le extendió una segunda escoba sin mirarlo. Kenji la tomó. Empezó a barrer. Pasaron 20 minutos. 30. El cielo se fue aclarando por el este. El maestro seguía barriendo su sección del patio con movimientos lentos, deliberados, como si cada pasada fuera la primera. Kenji, sin darse cuenta, había acelerado. Sus movimientos eran eficientes, amplios, cubriendo el suelo rápidamente. Terminó su sección en 10 minutos. Esperó. El maestro llegó a su lado, miró el suelo que Kenji había barrido y señaló un rincón. Aquí. Kenji miró. No había nada visible. Maestro, ya está limpio. Mira de nuevo. Kenji se agachó. En el rincón, entre las piedras del borde, había una pequeña acumulación de polvo fino, casi invisible. Apenas nada. ¿Lo ves?, preguntó el maestro. Sí. ¿Sabes por qué no lo viste la primera vez? Kenji no respondió. Porque ya sabías cómo barrer, dijo el maestro. Así que no miraste, solo actuaste según lo que ya sabías. Se sentó en el escalón de madera y dejó la escoba a un lado. Siéntate. Lo que le pasó ayer con Ryu no fue un problema de técnica, fue un problema de visión. Tu mente ya estaba llena antes de que él hiciera su primer movimiento. No eras capaz de ver lo nuevo porque lo nuevo no cabía dentro de lo que ya creías saber. El maestro cerró los ojos un momento. En japonés, llamamos a esto Shoshin. 2 caracteres. Sho, principio, comienzo. Shin, mente, corazón. La mente del principiante. No la mente del ignorante, no la mente del que no sabe nada, sino la mente del que elige ver como si fuera la primera vez, aunque lleve años mirando. Kenji sintió algo extraño. No era comprensión todavía. Era más bien el inicio de una pregunta que no sabía formular. ¿Cómo se practica eso?, preguntó. Igual que barriste este patio, dijo el maestro, solo que al revés. Guardó silencio un momento antes de continuar. Hay 3 capas en Shoshin. La primera es la más obvia, vaciar lo que crees saber. No desecharlo, no destruirlo. Vaciarlo, como se vacía agua de una taza para poder recibir agua nueva. El estudiante que llegó ayer a tu dojo
Tenía una técnica que tú no conocías, pero tu mente estaba tan llena de lo que ya sabías que no había espacio para recibirla. Esa técnica te derrotó. Hizo una pausa. La segunda capa es más difícil. Mantener la curiosidad activa frente a lo familiar. No solo frente a lo nuevo. Cualquiera puede tener curiosidad ante lo que no conoce. El maestro tiene curiosidad ante lo que lleva 30 años practicando. Por eso barrí este patio esta mañana. No porque estuviera sucio, sino para recordarle a mi mente que todavía no sé todo lo que hay en este patio. Kenji miró el suelo de tierra con nuevos ojos. Y la tercera capa, continuó el maestro, es la más difícil de todas y la más importante. Shoshin no es humildad fingida. No es decir, no sé nada cuando en realidad crees que lo sabes todo. Eso es peor que la arrogancia, porque al menos la arrogancia es honesta. Shoshin es la disposición genuina a ser cambiado por lo que encuentras. No solo a observarlo, a dejarlo que te transforme. Se levantó y recogió su escoba. Vuelve al patio esta tarde. Barrerás de nuevo. Esta vez, como si nunca hubieras visto una escoba. Y aquí es donde quiero hablar contigo directamente. A lo largo de la historia, los guerreros más formidables no fueron los más fuertes ni los más rápidos. Fueron los que pudieron seguir aprendiendo cuando todos los demás se habían detenido. Miyamoto Musashi, el mejor espadachín que Japón haya producido, escribió en El libro de los 5 anillos: no hay nada fuera de ti que pueda darte poder, y los que buscan el poder fuera de sí mismos jamás encontrarán el que ya tienen dentro. Pero eso requería primero reconocer que el interior no está terminado, que siempre hay más espacio. En tu vida, ahora mismo, tienes áreas donde llevas tiempo, tu trabajo, tu cuerpo, tus relaciones. Y en esas áreas, en algún punto, tu mente dejó de tener la curiosidad del principiante y adoptó la certeza del experto. Eso se siente como competencia, pero es una trampa, porque la certeza cierra puertas, y detrás de esas puertas hay exactamente lo que necesitas para ir al siguiente nivel. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana traemos un concepto del Bushido que puedes aplicar directamente a tu vida. Ahora regresemos a Kenji, porque lo que vino después lo cambió todo. El maestro le dio a Kenji una instrucción simple. Cada mañana, antes del entrenamiento, debía barrer el patio exterior durante 1 hora. No corriendo, no con prisa. Un movimiento a la vez, como si cada pasada de la escoba fuera la primera de su vida. Kenji lo intentó y fracasó completamente. No porque no supiera barrer, sino porque su mente no paraba. Mientras su cuerpo ejecutaba el movimiento, su cabeza estaba en el duelo con Ryu, en las técnicas que necesitaba practicar, en cómo respondería la próxima vez que lo enfrentara, en lo que pensaban los otros estudiantes de él. Al tercer día, el maestro se detuvo junto a él, miró el patio y señaló la misma esquina del primer día. Polvo acumulado. ¿Dónde estabas mientras barrías?, preguntó. Kenji no mintió. En el duelo. El maestro asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Shoshin no es solo una postura del cuerpo, es una postura de la mente, y tu mente todavía está peleando una batalla que ya terminó. Los otros estudiantes observaban de reojo. Algunos cuchicheaban por las noches. El mejor estudiante del dojo barriendo el patio como un sirviente nuevo. Algo andaba mal con Kenji, decían. El golpe de Ryu le había afectado más de lo que parecía. El 8º día, algo cambió. Fue un momento pequeño, casi invisible. Kenji barría junto al muro de piedra del patio norte cuando notó algo que no había visto nunca. La forma en que la luz de la mañana caía entre las ranuras de las piedras y creaba sombras perfectamente paralelas sobre el suelo. Llevaba 4 años en ese dojo y nunca había visto eso. Se detuvo. No pensó en Ryu, no pensó en las técnicas. Solo miró las sombras. Y en ese silencio de 3 segundos sintió algo que no supo nombrar hasta más tarde.
Sintió que su mente se abría, como cuando sueltas un puño que has tenido apretado tanto tiempo que ya no recordabas que lo tenías cerrado. Fue un segundo. Después volvieron los pensamientos, pero ese segundo importaba. El maestro lo llamó a combatir. No contra un visitante esta vez, contra Hiro, el estudiante más veterano del dojo. 4 años más de entrenamiento que Kenji, más grande, más fuerte, con técnicas consolidadas en el cuerpo como raíces en la tierra. Los estudiantes se reunieron alrededor. El viejo Kenji habría entrado al combate pensando en ganar. El viejo Kenji habría analizado a Hiro con todo lo que ya sabía de él. Habría trazado un plan. Habría ejecutado. El nuevo Kenji entró al combate como si nunca hubiera visto a Hiro en su vida. No fue elegante. Cometió errores que no habría cometido antes. Hiro lo golpeó 2 veces en el hombro derecho. Pero en el cuarto intercambio, Kenji vio algo. Un patrón en los pies de Hiro que nunca había notado antes. Un microsegundo de anticipación antes de cada ataque. Lo notó porque no estaba mirando con lo que ya sabía. Estaba mirando. Ajustó. Respondió. Hiro cayó hacia atrás, sorprendido. No fue una victoria limpia, pero algo había cambiado. Todos lo sintieron. Los cuchicheos se habían convertido en silencio. No el silencio de la indiferencia, el silencio de quien observa algo que no puede explicar todavía. Kenji no había cambiado su técnica, había cambiado su mirada, y eso cambiaba todo. El maestro no dijo nada. Solo una vez, al final de la 4ª semana, cuando Kenji pasó junto a él después del entrenamiento, el maestro habló. Ahora, tu taza tiene espacio. Kenji se detuvo. Quiso preguntar qué significaba eso exactamente, pero algo le dijo que callara, que esa pregunta también era parte del aprendizaje. Quiero hablar contigo directamente ahora. Lo que le pasó a Kenji no es magia, no es filosofía oriental abstracta, es neurociencia. Y entenderlo va a cambiar la manera en que te acercas a cualquier habilidad que quieras dominar. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro crea conexiones neuronales. Al principio esas conexiones son débiles, flexibles. Tu mente está activa, alerta, buscando patrones. Eso es lo que los neurocientíficos llaman estado de neuroplasticidad activa. Tu cerebro está literalmente construyéndose mientras aprendes. Pero hay un problema. A medida que esas conexiones se consolidan, el cerebro las automatiza, las convierte en caminos rápidos, en respuestas predecibles, en lo que se llama memoria procedimental. Y eso es bueno. La automatización te hace eficiente, pero también te hace ciego. Cuando actúas desde la automatización, el córtex prefrontal, la parte del cerebro que procesa la información nueva, literalmente se activa menos. Tu cerebro deja de buscar porque ya tiene una respuesta. Y eso significa que lo que no cabe en tu respuesta existente simplemente no llega a ser procesado. Eso no es una metáfora. Eso es literalmente lo que pasó en el duelo de Kenji. La técnica de Ryu era nueva, pero el cerebro de Kenji la descartó antes de procesarla, porque ya tenía una categoría para cómo se ve un oponente en combate. Miyamoto Musashi lo supo antes de que existiera la neurociencia. Escribió en el libro de los 5 anillos: el guerrero experto no ve la espada del enemigo, ve el espacio entre los movimientos, no la técnica, el espacio, lo que no está aún definido. Eso requiere una mente que todavía tiene espacio propio. Takuan Sojo, el monje budista zen que fue consejero de los mejores espadachines de la era Edo, escribió algo que parece paradójico. La mente que no se detiene en ningún lugar es la mente que llega a todos los lugares. No es la mente que sabe más, es la mente que no está detenida por lo que ya sabe. Y esto no es exclusivo de Oriente. Marco Aurelio, el emperador romano que fue también filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que el impedimento para la acción hace avanzar a la acción. Y lo que más impedía la acción, en su visión, no era la falta de capacidad, era la rigidez del juicio previo. Los estoicos tenían un concepto que se llama epoqué, la suspensión del juicio. No decidir de antemano, no etiquetar antes de observar, ver primero, juzgar después, o mejor aún,
ver y seguir viendo. Shoshin es epoké con boken. El mecanismo moderno que bloquea esto tiene un nombre: el efecto Dunning-Kruger. La investigación de los psicólogos David Dunning y Justin Kruger demostró algo que los samurái ya aplicaban en la práctica. Los que saben poco sobreestiman su competencia, y los que saben mucho a menudo subestiman la suya. Pero hay una zona intermedia, el plató del experto cómodo, donde una persona tiene suficiente conocimiento para sentirse segura, pero no suficiente humildad para seguir creciendo. Ese plató es exactamente donde estaba Kenji. Ese plató es exactamente donde podrías estar tú. No en todo, no necesariamente, pero en algo. En esa área donde llevas tiempo, donde te sientes competente, donde ya no tienes el hambre del principiante, hay un techo invisible que pusiste tú mismo. Y la única herramienta para romperlo no es más información, es un tipo diferente de atención. Shoshin. Si quieres seguir descubriendo estas conexiones entre el Bushido y la psicología moderna, suscríbete y únete a esta comunidad. Subimos un video cada semana, y cada video te da algo que puedes aplicar ese mismo día. Ahora que entiendes la ciencia, veamos qué le pasó a Kenji cuando tuvo que poner todo esto a prueba de verdad. 6 semanas después de la primera derrota, Ryu regresó al dojo. No había sido planeado. Pasaba por la región y quiso saludar al maestro Yamamoto, a quien respetaba. Pero cuando encontró a Kenji en el patio, en sus ojos apareció algo que no intentó disimular: la oportunidad de confirmar lo que ya había probado. Los estudiantes no necesitaron que nadie dijera nada. Se formaron alrededor del espacio central del dojo como agua que encuentra su cauce. El maestro no intervino. Ryu entró al combate con la misma intensidad del primer duelo. Esa misma energía acumulada, comprimida, lista para explotar en el primer movimiento. Atacó con fuerza desde el inicio. El viejo Kenji se habría activado en respuesta a esa energía. Habría empujado igual de fuerte. El nuevo Kenji no respondió a la energía, respondió al movimiento. Ryu atacaba y encontraba espacio. No resistencia, espacio, como golpear el aire. Y eso lo desorientaba, porque toda su estrategia estaba construida sobre la suposición de que el otro iba a empujar de vuelta. Pasados 3 minutos, Ryu estaba jadeando. Su intensidad inicial se había convertido en gasto. Tenía el pecho agitado, los brazos un poco más lentos, los pies un poco menos seguros. Kenji seguía igual que al comienzo. No porque fuera más fuerte, sino porque no había gastado energía en resistir, solo en observar, solo en responder exactamente lo necesario, ni más ni menos, en cada momento. Cuando el boken de Kenji encontró la muñeca de Ryu con precisión quirúrgica y el arma del visitante cayó al suelo, el dojo quedó en un silencio diferente al de la primera vez. No el silencio de la sorpresa, el silencio del reconocimiento. Ryu se quedó mirando su propia mano vacía. ¿Cómo?, dijo en voz baja, no como desafío, como pregunta genuina. ¿Qué cambió en ti? Kenji pensó en las 4 semanas barriendo el patio, en las sombras entre las piedras, en el polvo del rincón que no había visto. Aprendí a no saber lo que iba a pasar. Ryu lo miró sin entender del todo. Esa noche, el maestro Yamamoto llamó a Kenji a su cuarto. Era una habitación pequeña, con un solo tatami, un rollo de caligrafía en la pared y una taza de té sobre la mesa. Señaló el rollo. Kenji se acercó. 2 caracteres, los mismos que había mencionado semanas atrás. Shoshin. «Has entendido la primera capa», dijo el maestro, «la más visible, pero Shoshin tiene raíces más profundas. Para llegar a ellas, necesitas salir de aquí». Hizo una pausa. «Mañana irás al monasterio de Ryoanji». El monasterio de Ryoanji estaba a 2 días de camino, en las colinas al noroeste de Kioto. Kenji llegó al atardecer del segundo día, con los pies cubiertos de polvo y una carta del maestro Yamamoto en la mano. El monje que lo recibió se llamaba Tetsugen.
Era un hombre de unos 50 años, delgado como una caña, con ojos que parecían encontrar cómico todo lo que veían. Leyó la carta del maestro, la dobló, la guardó en el pliegue de su ropa y miró a Kenji de arriba a abajo. ¿Sabes meditar?, preguntó. He practicado algo. Bien, dijo Tetsugen. Olvídalo todo. La rutina en Ryoanji comenzaba a las 4 de la madrugada. Campana, meditación en el salón principal, sentados en zazen durante 90 minutos en completo silencio. Desayuno en silencio. Trabajo en los jardines hasta el mediodía. Meditación caminando por las tardes. Estudio de textos al anochecer. Cena en silencio, cama. Sin boken, sin entrenamiento con armas, sin combates. Las primeras 2 semanas fueron un tipo de infierno para el que Kenji no tenía nombre. No porque el trabajo fuera duro, sino porque su mente, privada de la actividad constante del dojo, comenzó a generar su propio ruido. Cada vez que se sentaba a meditar, el caudal de pensamientos era torrencial. Análisis del combate contra Ryu, planes para cuando regresara al dojo, preguntas sobre lo que el maestro quería que aprendiera aquí, juicios sobre los monjes, juicios sobre el silencio, juicios sobre sus propios juicios. El monje Tetsugen lo observaba durante las sesiones de meditación sin decir nada. Al 13º día, Kenji no pudo más. «No puedo silenciar la mente», le dijo a Tetsugen después de la sesión matutina. «Llevo 2 semanas intentándolo y cada día hay más ruido, no menos». Tetsugen sonrió por primera vez. «¿Quién te dijo que debía silenciar la mente?» Kenji parpadeó. «Shoshin no es silencio», dijo el monje. «El silencio también puede ser una postura rígida. Shoshin es no aferrarse, no al ruido, no al silencio, no a la meditación perfecta, no a la idea de lo que debería estar pasando. Dejar que lo que sea que está pasando, pase, sin resistirlo, sin abrazarlo, solo mirarlo, como miras las nubes». Kenji volvió a su cojín. Esa tarde, durante la meditación caminando por el jardín de piedras de Ryoanji, algo se asentó. No desaparecieron los pensamientos, pero algo en él dejó de luchar contra ellos. Y en ese espacio sin lucha, apareció algo que no había sentido antes. Una quietud que no era ausencia de movimiento, sino presencia plena en el movimiento. Sus pies sobre la piedra, el sonido del viento, el olor a musgo mojado. Primera vez, cada vez. Al segundo mes, Tetsugen le dio una misión. En un pueblo a media hora del monasterio, había una disputa entre 2 familias por el uso de un canal de riego. La tensión había crecido hasta amenazar con volverse violenta. El monasterio había sido ignorado por ambas partes. Tetsugen envió a Kenji. «No vayas a resolver el problema», le dijo. «Ve a entenderlo». Kenji llegó al pueblo y escuchó. A una familia, a la otra, a los ancianos, a los jóvenes. No ofreció soluciones, no tomó partido, solo preguntó, solo escuchó, con mente de principiante. Al tercer día, vio algo que ambas familias habían ignorado. El canal se había desviado ligeramente por las lluvias del año anterior, y eso era lo que causaba la distribución desigual del agua. No era maldad de ninguna parte, era una circunstancia que nadie había observado, porque ambas familias ya habían decidido que el problema era el otro. Cuando lo señaló, ambas familias se miraron en silencio. Luego comenzaron a hablar. Kenji regresó al monasterio sin que la disputa hubiera terminado del todo. Pero había comenzado el fin. ¿Resolviste el problema?, preguntó Tetsugen. «No», dijo Kenji. «Vi el problema». El monje asintió. «Eso es lo mismo». Al final del tercer mes, Kenji emprendió el regreso al dojo. El camino norte era más rápido, pero cruzaba por un paso de montaña con mala reputación. Bandidos esporádicos, un ronin que, según los aldeanos, cobraba peaje a quien quisiera pasar. Kenji tomó el camino norte. Lo encontró al atardecer, en el punto más estrecho del paso, donde los pinos formaban un corredor de sombra entre 2 riscos. Un hombre grande, con la katana al cinto y una cicatriz diagonal desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula. Se llamaba Goro. Había servido a un señor feudal que ya no existía. Ahora vivía de lo que podía tomar.
La espada o el dinero, dijo Goro, sin moverse del centro del camino. Kenji no tenía dinero y llevaba solo el bokken. Ninguna de las dos cosas, dijo Kenji. Goro lo miró con la parsimonia de alguien que ha tenido esta conversación antes y sabe cómo termina. ¿Bokken?, sonrió. ¿Quieres morir con una espada de madera en la mano? No quiero morir, dijo Kenji. Ni quiero que mueras tú. Algo en el tono de Kenji detuvo a Goro un instante. No era miedo, no era fanfarronería. Era algo que no reconocía, y eso lo incomodó más que la provocación directa. Llevas mucho tiempo aquí, dijo Kenji. En este paso. Es mi paso. ¿Cuántos han cruzado hoy? Goro frunció el ceño. ¿Qué importa eso? Solo pregunto. Silencio. 3, dijo Goro finalmente, sin saber por qué lo decía. Una familia, un comerciante, un monje. Y al monje también le cobraste. Pausa. No. Kenji asintió. No como si hubiera demostrado algo, solo asintió, como quien toma nota de algo interesante. Gorou sintió algo incómodo moverse dentro de él. Este hombre no lo estaba atacando, no lo estaba juzgando tampoco, lo estaba mirando, realmente mirando, como si Gorou fuera algo que valía la pena entender. ¿Por qué no atacas?, gruñó Gorou. ¿Tienes miedo? Tengo curiosidad, dijo Kenji. ¿Curiosidad? ¿Cómo llegaste a este paso? La pregunta era tan inesperada que Gorou tardó varios segundos en procesar que le había sido dirigida. Y en esos segundos, algo en su postura cambió. No se relajó del todo, pero se asentó, como tierra después de la lluvia. Lo que siguió no fue una batalla, fue una conversación. No una conversación fácil. Gorou no era un hombre suave, pero tampoco era una piedra, y la pregunta de Kenji había encontrado una grieta. Habló, no de su señor caído, no de las batallas. Habló del camino norte, de que lo conocía desde niño, de que su padre había muerto en ese paso en una escaramuza sin nombre, y que él había vuelto aquí sin saber exactamente por qué. Cuando terminó de hablar, el sol había desaparecido detrás de los riscos. Gorou se quedó mirando el camino. «Eres un hombre extraño», dijo. «Soy un principiante», dijo Kenji. Gorou lo miró. «Pasa», dijo por fin. Kenji pasó. A mitad del corredor de pinos se detuvo y miró hacia atrás. «Hay un monasterio a mediodía al sur», dijo. «El monje que lo dirige tiene mala reputación de hacer trabajar duro a los que llegan, pero también sabe escuchar». Gorou no respondió, pero tampoco se volvió a sentar en el centro del camino. Cuando Kenji llegó al dojo 2 días después, el maestro Yamamoto estaba en el patio, barriendo. Kenji se acercó. Esperó. El maestro dejó de barrer. Lo miró durante un momento. «¿Qué aprendiste?», preguntó. Kenji pensó en las sombras entre las piedras, en el canal desviado, en los ojos de Gorou en el paso de la montaña. Que la mente vacía no es la mente que no piensa, dijo. Es la mente que no decide antes de ver. El maestro asintió lentamente. Y que Shoshin no es una técnica, continuó Kenji. Es una dirección que puedes elegir cada mañana, en cada momento, frente a cada persona, o no elegir. Pero si no la eliges, la otra dirección se elige sola. El maestro estuvo en silencio un largo momento. «Hay 3 cosas que nunca olvidarás», dijo por fin. Primero, un experto lleno es más peligroso para sí mismo que un principiante vacío. Segundo, la mente que no puede ser cambiada no puede cambiar nada. Tercero, Shoshin no comienza en el dojo. Comienza en la primera mirada de la mañana. Se volvió hacia el interior del dojo. Mañana empieza a trabajar aquí de nuevo. Desde el principio, el dojo de Kenji no era el más grande de la provincia, tampoco el más famoso, pero los que lo conocían decían que era el más honesto. Una mañana de otoño, antes del amanecer, Kenji barría el patio exterior. El suelo ya estaba limpio. Las hojas de la noche anterior habían sido recogidas. Y sin embargo, Kenji barría con la misma concentración con que habría enfrentado a un oponente armado. Oyó pasos detrás de él. Un joven de no más de 20 años, con la espalda recta y los ojos de quien lleva tiempo siendo el mejor estudiante de donde sea que haya venido.
Kenji le extendió una segunda escoba sin mirarlo. El joven la tomó. Empezó a barrer con movimientos amplios, eficientes, cubriendo el suelo rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando?, preguntó Kenji. 4 años. ¿Y qué te trajo aquí? El joven dudó. Había algo en la pregunta que no esperaba. Quiero ser el mejor. ¿El mejor en qué? En todo. Kenji dejó de barrer. Se volvió hacia el joven y le señaló un rincón del patio. El joven miró. No vio nada. Mira de nuevo. El joven se agachó. En el rincón, entre las piedras del borde, había una pequeña acumulación de polvo fino, casi invisible. Se levantó, confundido. ¿Cómo no lo vi? Porque ya sabías cómo barrer, dijo Kenji. Así que no miraste. El joven lo miró sin entender del todo. Kenji lo contempló un momento. Vio en él lo que el maestro Yamamoto había visto en él 20 años atrás. El talento genuino, el potencial real y la taza llena que lo bloqueaba. En japonés, dijo Kenji despacio, llamamos a esto Shoshin, la mente del principiante. Hizo una pausa. La taza más peligrosa no es la vacía. Es la que parece vacía, pero ya está llena de lo que crees que sabes. El joven guardó silencio. Kenji recogió su escoba y empezó de nuevo, desde el primer movimiento, como si nunca hubiera visto un patio en su vida. Esa es la enseñanza. No termina con el maestro, no termina con el dojo, no termina con los años de práctica. Termina contigo, esta mañana, frente a lo que ya llevas tiempo haciendo. ¿Puedes murarlo como si fuera la primera vez? Esa pregunta es Shoshin. Y si puedes hacerla honestamente al menos una vez al día, no hay límite para lo que puedes aprender. No hay techo para lo que puedes llegar a ser. Porque la mente del principiante no es la mente del que empieza. Es la mente del que nunca deja de empezar. Si este video te dio algo que puedes aplicar hoy, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana traemos un concepto del Bushido, de la filosofía samurái y de la psicología del guerrero, adaptado para el hombre que quiere seguir creciendo. Sin excusas, sin techos artificiales. El camino sigue, y tú decides si lo caminas con la mente llena o con la mente lista. Nos vemos en el próximo video.